Bienvenidos a Conquista Académica, un podcast para estudiantes universitarios que quieren recuperar el control de su tiempo, aprender a organizarse, a rendir con seguridad y a probar todo lo que se proponen sin dejar su vida personal de lado y sin sufrir tanto estrés. Caso de éxito. Entrevista a Santiago González. Santiago llegó a nuestro programa en noviembre de 2025, adeudando el último final de su carrera de ingeniería química. Desde hacía tiempo, él venía estancado en esta materia, ya la había recursado una vez y venía de 3 instancias de final desaprobadas, quedándole una última oportunidad para presentar el final y aprobarlo. En este episodio, Santiago nos cuenta cómo logró aprobar la última materia de su carrera y recibirse de ingeniero con tan solo 2 meses de asesoramiento y aplicando el método Protocolo E3. Nos cuenta cuáles fueron los cambios que tuvo que emprender en su forma de estudiar y de organizar su estudio a la par de un trabajo full time y cómo a día de hoy, ya recibido, traslada esas mismas herramientas a su carrera laboral para destacar en su profesión como ingeniero. Bueno, arrancamos nomás. Santi, muy pero muy bienvenido. Gracias por tu tiempo, gracias por animarte a compartir tu experiencia y cómo llegaste a probar la última materia de la carrera que te traía un poco conflictuado y hoy ya trabajar como ingeniero recibido. Así que muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este sábado? Sábado, partido de ¿Cómo, Argentina. ¿Cómo andas? cómo estás, Kiari? ¿Todo bien? Eh, y la verdad que hoy muy emocionado, como todo partido de Argentina con emociones. Un sábado más, un día medio de descanso ya mi sábado, porque yo normalmente trabajo de lunes a viernes. Estoy a mil, digamos, de lunes a viernes, estoy muy ocupado, pero ya sábado, domingo son mis días más tranquilos, si se quiere. Así Un que te estamos poco ingresé molestando al en tu programa. día de descanso. No, no, no es molestia. Que te iba a comentar. Un poco me ingresé al programa porque ya había rendido algunas veces esta última materia que tenía de ingeniería química, que me venía trabando, y ya la había rendido varias veces, la recursé una vez, me parece, no me acuerdo ahora, creo que la recursé una vez, pero me daba cuenta que era como que sabía los contenidos, pero mi problema era a la hora de rendir, particularmente, digamos. No me sentía como que no sabía la materia, si bien ya la había recursado, ya la había estudiado 1000 veces, no era un problema de conocimientos en sí, digamos. Eh, Así que bueno, por ahí me ingresé al programa para cambiar un poco la metodología, porque claramente venía estudiando de la misma manera y me seguía yendo mal, digamos. Entonces, el problema estaba en otro lado para mí, así que me metí en el programa un poco por eso, que al principio, o sea, las primeras veces estaba motivado con las reuniones y demás, un poco con incertidumbre, porque era una metodología distinta a la mía, por ahí el cambio por ahí cuesta. Normalmente en todo, cuando alguien tiene una manera de hacer las cosas, es como que cambiarlas rotundamente por ahí, que uno pone trabas, involuntariamente como que te salen trabas, pero bueno, por ahí aquí está también un poco más dispuesto al cambio y meter un poco de voluntad interna en eso. Al principio yo tenía mucha desconfianza porque la realidad desconfianza cómo haciendo esto voy a lograr mis resultados. Y bueno, era un poco un salto de fe que tenés que hacer. Sinceramente es medio, o yo hablo de mi experiencia, digamos, fue medio. Si me dijeron que es así, bueno, si yo hice todas las otras cosas que yo creía que estaban bien y no tuve resultados, bueno, te deseo que vaya por acá y voy a ir, que ya hice las otras cosas, que no me cuesta nada intentar de esta manera. Así que bueno, ahí fue como que le metí más fichas a la metodología del programa y demás, y bueno, fui obteniendo resultados y me fui dando cuenta también por ahí en dónde estaba mal, que más que todo con la parte oral era mi problema, con la parte de las expresiones, porque por ahí uno no se escucha, ¿verdad? O cree que lo hice de una manera hasta que lo ves con otros ojos, que es por ahí más que todo la parte oral que me ayudó mucho a corregir esa parte, que sinceramente en lo laboral yo ese problema no lo tenía, iba más relacionado con la seguridad,
Si quiere, capaz que en el laburo estaba más seguro, pero a la hora de rendir no lo estaba tan seguro capaz, no sé. Entonces, el programa me Claro, no ayudó mucho con llegabas esa como parte. a trasladar lo mismo. Claro, a expresar mi nivel de conocimiento capaz, transmitirlos ahí al examen, digamos, si se quiere. Y si los conocimientos estaban, porque era una materia que se rendía práctico teórico y el práctico siempre me iba bien. Y el práctico lleva un gran peso teórico, digamos, porque son ejercicios de cálculo, si bien son cálculos, a la vez tienen una justificación ingenieril, digamos. Entonces vos tenés que tener conocimiento suficiente para hacer esa justificación. Entonces no flaqueaba ahí, entonces en el teórico no podía flaquear tampoco. Entonces eh, era otro el problema, digamos. Y bueno, eso un poco por ahí la experiencia mía en el programa, digamos. Así que caso de éxito Te llevó diríamos, digamos. a entrar. Bueno, hay mucho para profundizar, mucho para hablar, pero primero por ahí quiero que nos tengamos un poquito más en esa previa. eh, por esto mismo, o sea, me resulta interesante que vos, a ver, a la materia ya la habías recursado, antes de ingresar al programa ya la habías rendido 3 veces previamente en final, no la habías logrado aprobar. Pero ya estabas, a ver, era tu última materia de la carrera, ya estabas a punto de recibirte, o sea, habías aprobado más de 40 materias previamente. eh, entonces, me interesa para ir haciendo un poco de memoria saber cómo vos te diste cuenta de que más allá de que fuera tu última materia de la carrera, tu metodología de estudio, tu forma de encarar la materia, tenía que cambiar, porque me imagino que también se habrá presentado, me dirás vos, este pensamiento de, ok, sí, tengo que hacer las cosas diferentes, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora? Si ya me estoy por recibir, ya se supone que debería tener clarísimo cómo se estudia, cómo se rinde, ¿no? ¿Te pasó de tener como esa por ahí lucha en tu diálogo interno? Sí, un poco pasa que rendiste un montón de materias estudiando de la misma manera, porque, una manera muy parecida, si se quiere, no, capaz que no sea exactamente igual, una más carga práctica, o el práctico tiene el teórico, pero no es tan pesado, capaz, y cambia un poco la manera, pero no es muy distinta, digamos. Entonces sí, era medio un poco decepcionante, además, haber rendido tantas materias, sí, 40 materias creo que son, ponerle 39 materias, 38 materias rendidas, todas igual, haberla aprobado todas, sin tener tanto problema, llegar a esa instancia de rendir tantas veces, porque 3 veces para mí es un montón, digamos, es como que te sentí, sí, no sé, como muy decepcionado, eso también nos ayuda, es como que caes ahí en un bajón emocional que también no te ayuda, digamos. Y cada vez y las próximas veces se vuelven como un karma rendir, ¿no? Como que se siente pesado con el solo hecho de que ya la venías rindiendo mal y que sentís ya nomás que te va a ir mal de nuevo, por decirte, digamos, de cierta manera. Me apareció el programa, surgió por, no sé, por alguna red social, no me acuerdo. Y bueno, y ahí fue como que, no fue que lo vi y me metí porque no fue así. Tuve ese debate interno. Sí, cómo, bueno, es un poco lo que dije recién, digamos, cómo este programa va a lograr cumplir el objetivo que yo no pude con 3 veces que fui a rendir, digamos, y si aprobé todas las otras materias. Y bueno, fue ahí un poco asumir los riesgos, digamos. Yo siempre digo por ahí que no arriesga no gana y hay que arriesgarse un poquito. Y ahí fue que me metí en el programa y bueno, igual fue un poco las charlas que tuvimos al inicio que por ahí me dio un poco más de seguridad de seguir, y de confiar un poco más. Y bueno, mucha voluntad interna en seguir la metodología, porque es así, no se estudia solo y el programa no se hace solo, tenés que
mete mucha voluntad interna, sí, al fin y al cabo rendimos nosotros, digamos. Entonces, eh, es mucha voluntad interna, pero también hacer las metodologías también tienen métodos de verificación, si se quiere, donde vos te ayuda a saber bien dónde estás parado y eso ayuda a tomar acciones después de, che, le meto más por este lado, che, esta parte la tengo que repasar, porque claramente no está bien, digamos. Y por ahí con la metodología que yo venía estudiando antes, capaz que no lo veía, digamos. Y todas esas cosas O como sea, que yo faltaban siento que me algunas ayudaron mucho. piezas del rompecabezas, Sí, digamos. además aporta mucho a tu seguridad interna, digamos. Como que vos sabes que esta parte no la viste más, bueno, la vas a rever, la vas a retrabajar hasta llegar a decir, che, estoy conforme con este nivel de conocimiento de esta parte. Entonces eso te ayuda mucho en la seguridad y a la hora de rendir esta materia en particular, eso fue, para mí fue muy importante, digamos. Lo que pasa es que tu examen también, si querés contarnos un poquito, tenía, bueno, ya un poco lo contaste, tenía parte teórica y parte práctica. Primero la parte práctica eliminatoria y después la parte teórica. Y cada parte, cada instancia del examen tenía como mucha profundidad, es decir, el práctico, sí, resolver ejercicios, hacer cálculos, pero también tengo que justificar, ¿no? Tengo que saber resolver y también tengo que saber justificarlo, o sea, no es solo, bueno, voy, hago el ejercicio, paso a rendir el teórico, me voy a mi casa. Y en la parte teórica es, vení para acá y explícame el tema y te hago preguntas sobre los contenidos, ¿no? Un poco la dinámica del examen. Entonces, si en la sesión de estudio nos quedan como labores mentales o temas sin cubrir o sin profundizar, después todo eso va saltando a la hora de rendir, ¿no? Son lagunas que van quedando. Vos en la parte práctica no tenías mucho inconveniente, pero bueno, al no pasar la parte teórica, seguía estando la materia pendiente. Y es muy interesante esto que decís, de poder ponerle una métrica, cuantificar, ¿no? O sea, volver un poco más objetivo el proceso de estudio, de preparación de la materia, decir, ¿cómo sé cuánto sé? ¿Cómo sé si sé? ¿Cómo sé cuánto sé? ¿Cómo sé cuánto tengo que ir a ajustar en determinado tema puntual? ¿Cómo sé en dónde está la labor mental? ¿Cómo sé si estoy preparado? Que eso es muy difícil, ¿no? O sea, a los ingenieros durante toda la carrera, y esto es en todas las especialidades de ingeniería, se los machaca, ¿no? Con esta idea de todos los procesos tienen que poder ser medibles de una u otra forma, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo que no se mejora eventualmente se degrada, se rompe, deja de funcionar. Y ese concepto que lo tenemos muy claro para el laburo, para la facultad, no lo llevamos al proceso de estudio, ¿no? Entonces, termina ahí habiendo como una incongruencia bastante grande. Y puntualmente, a ver, a vos en ese momento, ¿qué es lo que te generó? O sea, antes de ingresar al programa, cuando tuvimos ahí la entrevista uno a uno, bueno, empezamos a identificar por dónde podía venir la mano y demás. Eh, ¿Cuál fue como ese punto de inflexión que te hizo avanzar, tomar acción y no de decir, por ejemplo, bueno, recurso a la materia una vez más, a ver si le promociono? Todavía te queda una chance de rendir el final estando regular, porque ya habías rendido 3 veces, te quedaba una oportunidad más. ¿Qué fue lo que te hizo decir, ok, en lugar de seguirme tirando la pileta con las mismas formas, tengo que ir por otro camino, ¿no? Más allá de que tenía ciertos indicios. No sé, quizás a nivel, querías cerrar la etapa, a nivel laboral tenías algún tipo de presión por terminar la carrera. ¿Qué fue lo que te hizo tomar acción como tal? Bueno, un poco la decisión de por ahí terminar, de recibirte, no sé, yo la verdad no me gusta tener cosas pendientes de una cuestión mía, no me gusta de eso, sentir como una presión, la mía a mí nadie me presiona en sí, digamos.
pero era como una presión mía propia que yo tenía de apresurarme por mí mismo a recibirme, digamos. Yo sabía que si no lo hacía ahora es como que cada vez se cuesta más porque lo vas dejando, lo vas procrastinando más y después, quieras o no, vas dejando ese ritmo de estudio por ahí y me parece que era el momento ahora y tenía, digamos, todas las posibilidades de hacerlo, nada más que tenía que sentar y ponerme a estudiar y a sacarlo y a probar, básicamente. Porque no es que eras menos ingeniero que otro ingeniero, no, tenía los mismos conocimientos que cualquier otro ingeniero, nada más que no tenía el título. Y eso a la carga laboral cambia un montón, porque va a ser como, como competir en el mercado laboral en algunos puestos. Me había pasado que estaba en las mismas condiciones, mismas capacidades, o era un candidato muy interesante para algunas empresas de otras provincias, lo que sea, digamos, para puestos muy buenos, y no te aceptaban porque no eras ingeniero. Y tenía las capacidades que cualquier otro candidato que estuviera ahí, digamos, y demás. Entonces, eso realmente, ser ingeniero te abría más puertas en el mercado laboral. Entonces, yo sabía que en la cabeza tenía eso, entonces tenía que recibirme si yo quiero crecer o llegar a un punto de cumplir objetivos laborales que yo tengo en mi mente. Tengo que recibirme. Digamos, son los pasos que tengo que seguir, digamos, para llegar a eso. Entonces, tenía en la cabeza eso. Nada más que, bueno, no lo podía lograr con mi metodología, digamos, en ese momento. Así que ahí confié en el programa y me metí en el programa y con la idea esa de cumplir ese objetivo. Bueno, lo pude cumplir, digamos. Se llegó el Pero objetivo, era por ese exacto. lado, digamos. Sí, Bueno, eso lo vemos un montón, ¿no? ¿Cuántas personas altamente capacitadas, con mucha capacidad técnica, en su mayoría personas que, bueno, vos creo que fuiste a un cole técnico, ¿no? sí, En la secundaria. eh, Personas que inclusive desde la secundaria, ¿no? Vienen de un colegio técnico, o sea, vienen desarrollando la capacidad técnica desde ese momento, desde muy chicos, y después, bueno, avanzan en carreras de ingeniería o afines, y nunca llegan como a concretar el título, pero la capacidad la tienen, la capacidad, los conocimientos, también la capacidad resolutiva, pero bueno, no pueden crecer porque falta, ¿no? Como esa llave, literalmente, porque el título es eso, te posiciona distinto, acredita, ¿no? claro. Otros procesos. Certifica Bien, tus así que eso es lo conocimientos, que me hizo. básicamente. ¿Cómo? Certifica tus conocimientos, digo, de alguna manera, digamos. Te Tal reconoce cual, así, digamos. tal cual. Así O que, sea, podemos discutir si eso está bien, está mal. Eso se puede poner en tela de juicio. Pero es así, así funciona el mundo. Nada. Y estamos tan cerca también, ¿no? Porque fíjate que volvemos a lo mismo. Ya habías aprobado 38, 39, 40 materias de la carrera, el conocimiento está, la capacidad está, o sea, no estamos hablando de personas a las que les falta la capacidad o el conocimiento, es simplemente otros complementos que terminan de hacer que vos puedas transitar, bueno, esa instancia de examen, ¿no? Eh, Bien. Es muy interesante esto, lo vemos mucho. Eh, y ahora quiero que vayamos un poquito ya a meternos al proceso, porque lo interesante acá está en ver justamente cuáles eran esos otros ingredientes que cuando entraste al programa y arrancamos a trabajar, fuiste notando que te venían faltando. Tanto en tu forma de estudiar, por ahí si te animás a contar cómo era tu forma de estudiar, cómo fue tu forma durante toda la carrera, o sea, qué venías intentando, qué probaste de nuevo dentro del programa, por ahí a nivel quizás, o metodología de estudio, o técnica de estudio, o también de decir, por ejemplo, entendí que la materia la tenía que mirar desde este lugar, o pensarla así, en tu forma de organizarte, en las habilidades blandas, o sea, ¿cuáles eran esas otras piezas del rompecabezas que encontraste, que te diste cuenta en el proceso que venían faltando? y yo creo que lo principal fue
la parte de la organización del tiempo, por ahí la gestión del tiempo. Los primeros años yo no trabajaba, ahí disponía un montón de tiempo. Y por ahí, o sea, te voy a hablar del recorrido por ahí de toda la facultad y lo laboral, una mezcla de cosas. Los primeros años no laboraba, entonces tenía, ¿qué pasa? Disponía un montón de tiempo, entonces no es por nada, pero procrastinaba un montón. La realidad era así, o sea, al tener tanto tiempo, uno como que va estudiando muy tranquilo, sin presión y demás, pero a medida que fue pasando a los años siguientes ya estaba laburando, entonces el tiempo era es más escueto, si se quiere, entonces ya tenés horas muy ocupadas con laburo, en traslado, logística, todo eso, que hacer alguna actividad más, porque, no sé, te gusta salir a correr, te gusta jugar fútbol, te gusta el gimnasio, no sé, tenés otras actividades, eso también te consume tiempo, el cansancio del día, las comidas, y eso, y todo ese tiempo, el tiempo, digamos, no perdona, digamos, y sigue avanzando, y llega un momento donde no te das cuenta y tenés en el día una hora para estudiar, o consultarte una hora, o 2 horas. Entonces, y hasta que vos te preparás, como si vos seguís teniendo el ritmo procrastinador de antes, que yo tenía, por ejemplo, no había chance, porque ya demoraba una hora nomás en prepararme para estudiar y tenía una hora para estudiar. Entonces, eso no era aplicable, digamos, pero yo lo que hacía mucho, bueno, más que todos los últimos años que ya tenía un horario bien establecido y demás, tenía más o menos los tiempos, todo, nada medido ni nada organizado como tal, sino como que yo sabía, no sé, los martes tenía más tiempo de estudiar, bueno, estudiaba de tal hora a tal hora, porque ya sabía que tenía ese tiempo. O a veces comía estudiando, eso me pasaba mucho. Comer, estudiar y no, o sea, me daba cuenta como que eso no funcionaba, por ejemplo, porque no me concentraba ni en una cosa ni la otra, no disfrutaba la comida, no estudiaba tampoco, básicamente me fastidiaba solo. Entonces, todas esas cosas, por ahí con la parte de administración de tiempo, eso fue un cambio muy grande para mí, porque, ¿por qué no lo hacía? No sé. Eh, Empecé a hacer una tabla de los días, de lunes a domingo, poner qué hacía cada día, si sabiendo ya más o menos, obviamente todos tenemos cosas esporádicas que suceden, que alguna cosa puede suceder, pero ya te he contemplado el resto de las cosas que son más del 90% de tu día a día, digamos. Ya, ya sabes los tiempos y demás, y sabes que tenés ese tiempo, ¿no? No te puedes procrastinar a prepararte para estudiar, sabes que dispones de ese tiempo. Y después, bueno, con las métricas, sabiendo qué debo estudiar, con qué relacionar, también por ahí es bueno, porque por ahí la materia está dada, no necesariamente está dada así, digamos, con un tema relacionado con el otro. No siempre, hay veces que estás en la unidad uno y estás relacionado recién con la unidad 10 o todas las unidades se relacionan entre sí, entonces por ahí eso también tiene mucho que ver. Eh, y bueno, eso fue lo principal, el principio del programa. Después ya más para la parte final era la parte oral, el control, eso de escucharme hablar todo el tiempo. Me ayudó a corregir que yo tengo mucho error en la parte oral con el tema de expresiones. Por ahí me ponía nervioso, entonces hacía algo erróneo. Algo. Y ahí no se perdonaba en ese momento porque está bien, era nivel ingenieril, no decía, no sé, algo que realmente estaba muy erróneo, pero era por una cuestión de nervios. Que por ahí uno no quiere decir algo y se le escapa y ya está dicho, digamos. Eh, y eso, la parte oral me ayudó a trabajar eso porque ya trabajaba mi oralidad y un poco me daba más seguridad al hablar, entonces eso me ayudaba a estar menos nervioso, digamos. Eh, y a estar más seguro Bueno, después a a la mí hora de rendir. sí. Ya entrar seguro, digamos, si se quiere, que por ahí uno cree que está seguro o quiere aparentar estar seguro, pero no sirve intentar aparentar cuando uno realmente no lo está, digamos. Como que no funciona así. No, y O por la lo otra menos persona para lo mí. noto también. No es solo lo que uno
dice, o sea, las palabras que uno expone, sino también el lenguaje corporal, o sea, todo lo que es la comunicación no verbal, la voz misma, cuando está La voz misma, sí. temblorosa o cuando uno habla como muy cortado o muy rápido, me van a decir, ay, quiero, escupo lo que me están preguntando porque me quiero ir ya a mi casa, salir de acá, salir corriendo, la otra persona incluso lo nota. Eh, Muy dudativo también cuando empezás con lo, empieza a sonar esos, las muletillas, sí, 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 eso, sí, las sí, muletillas, sí. se termina denotando. O sea, uno no puede expresar lo que no es. O sea, si vos estás nervioso y la otra persona, es más, si intentás ocultarlo, la otra persona va como a encontrar esa incongruencia, ¿no? Eh, Quizás no a nivel consciente, pero sí a nivel inconsciente va a sentir que hay algo raro, ¿no? Es decir, ¿qué me está ocultando? Ahí es donde el docente empieza a profundizar. ¿No? Muchas veces vemos esto de, no, porque el profe me repregunta. Si el profesor nota que estás dubitativo y va a empezar a ver por qué, va a empezar a indagar a ver por qué. Si es que justo el tema que te preguntó lo sabías, pero hay otro que no. Si es que sabes el tema, pero superficialmente. Entonces empieza a repreguntar, se empieza a meter cada vez más. Pero digamos, no es culpa del profesor o la profesora, es simplemente que eh, uno está expresándolo de esa forma. Bien, o sea que Santi, no tuviste que volver a, una vez dentro del programa, no tuviste que volver a leer, volver a hacer un montón de ejercicios, ¿no? Sino que el conocimiento ya estaba, ya habías preparado la materia varias veces, o sea, ya la conocías, capacidad estaba, sino trabajar un poquito más sobre quizás el orden, la consolidación de sus temas, la profundidad, el tecnicismo, el cómo lo expongo, que una cosa es adquirir esos conocimientos y otra cosa muy distinta es poder encontrar esa información dentro de la cabeza y poder comunicarla de forma efectiva, ¿no? O sea, como que nos estaba faltando la otra cara de la moneda en las veces anteriores que vos la habías preparado de la materia, ¿no? Venía más por ese lado. Y en términos de tiempo, me parece interesante esto que dijiste eh, de los tiempos acotados, porque uno generalmente como en los primeros años de la carrera, en la mayoría de los casos uno no trabaja, como que medio se aboca solamente a eso, a cursar y estudiar, por ahí uno compensa la falta de metodología con un montón de tiempo de estudio, ¿no? Es decir, tengo una forma de estudiar que me lleva mucho tiempo, que realmente me genera poca retención, pero la compenso sumando un montón de tiempo. Y después, cuando arrancamos a trabajar, nos volvemos adultos, no tenemos esa cantidad de tiempo, entonces nos quedamos con una forma de estudiar que no funciona, que nos lleva un montón de tiempo y sin tiempo. Eh, pero si vos recordás, ¿de cuánto eran más o menos tus sesiones de estudio? O sea, ¿cuánto estudiabas vos aproximadamente en este proceso cada día? O sea, en el programa, ¿Qué habrán dos sido? horas lo ¿Una hora, sumo, 2 horas? pero 2 horas lo sumo los fines de semana, me parece, y 1 hora diario, puede ser 1 1 hora y media. O sea, no es No, que, no mucho cuando más de hablamos de eso. gestión del tiempo, no es que le sumamos más horas a tu día, sino que buscamos como No, reestructurar hacer más esa efectivo por hora. ahí. Claro. Hacer como más efectivo, digamos. Saber también a dónde encarar, por ahí ponerse un objetivo de estudio para poder medirlo, toda esa parte, por ahí era mucho más efectivo que estudiar de onda, así, ir medio en automático, le digo yo, en piloto automático y ir estudiando, digamos. Mucho O más sea, si efectivo era tuviéramos que estudiar capaz que hacer, 1 hora, 1 hora y media. bien, bien, bien. Si tuviéramos que hacer un listado de, de puntos importantes para que con 1 hora, 2 horas promedio por día, un estudiante avanzado de ingeniería se pueda recibir, pueda aprobar sus materias y recibirse.
Eh, ¿Qué tenemos? Dijimos, número uno, planificación y objetivos, ¿no? O sea, tenemos que tener una planificación, decías recién, y bueno, lo que tenemos que estudiar ese día, hasta dónde tenemos que avanzar y demás. ¿Qué otra cosa tenemos que tener para que esa hora de estudio sea efectiva? Bueno, abocarse a eso, digamos, no distraerse con otras cosas, digamos, o sea, esa hora, hacer como está planificado, digamos, seguir la planificación sería un poco de, si planificaste estudiar esto, apuntemos a eso, digamos, Tener no planning, usemos esa hora, objetivos, poco en la ejecución sería. ¿Qué más? A nivel claro, foco en metodológico, a nivel técnicas de estudio, quizás. bueno, ser autocrítico también con la realización de las técnicas, digamos, o sea, si te fue mal o desarrollaste mal algo, ser un bien autocrítico, digamos, o sea, me fue mal, está mal, digamos, o sea, da el 50%, da el 70%, da el 20%, está bien, fue un fiasco ese día, bueno, fue un fiasco, hay que ser más autocrítico, digamos, que uno se miente a sí mismo, digamos, no mentí a nadie más que a vos mismo, digamos, entonces no sirve eso tampoco. Ya tener un sistema de traqueo y Claro, ser autocrítico en sería eso, ser autocrítico con la métrica, o sea, medir, digamos, claro, sería de la planificación o del objetivo, cuánto cumplimos o cuánto avanzamos, y con esa métrica numérica ser autocrítico. Sería. Bien. sí. ¿Qué más? La parte de los anclajes es muy importante para mí. Me Bien. Eso ayudó sería tener a, una técnica de fijación, digamos. sí, no técnica de fijación, exactamente. Y bueno, por ahí, eso en los primeros pasos, más que todo. Bien. Y después también, no me sale la palabra que quiero decir, es como ser constante, digamos, disciplinado un poco. Ser disciplinado un poco, sí. O sea, hoy estoy cansado y bueno, es verdad, estás cansado, pero intentemos seguir las cosas, digamos. O sea, sí, yo a veces, también, no es por nada, pero sí, ese día, bueno, estaba agendado que vaya al gimnasio y al gimnasio sí voy, pero también está agendado que voy a estudiar y también estudiar. No, si está venís cansado del gimnasio, sí, uno viene cansado del día a día y es así, un poco. Y puede ser que afecte a tu estudio, es verdad, pero hay que ser un poco más disciplinado también, es parte de seguir la planificación, digamos. Eh, que te dé por ahí criterio en eso de cuál es el objetivo principal, digamos, el objetivo más grande, digamos. Que yo no vaya al gimnasio un día, bueno, no me afecta mucho, o que no juegue al fútbol esa vez. Mi objetivo era tener el objetivo macro bien claro, digamos, que recibir. A veces hay que sacrificar un poco y ser disciplinado en eso. Si vos tenés una buena planificación y dentro de todas las 6, no deberías tener que sacrificar nada. Entonces, un poco es eso. Cuestión de administrarlo bien y ordenarse un poco. No quiere decir que vas a sacrificar todo por estudiar, porque eh, si vos te organizas bien, podés amoldarte, digamos, de alguna manera. Tal cual, o sea, no es cuestión de tiempo en sí mismo, sino quizás una cuestión más metódica, más estructural, ¿no? De decir, si tengo una hora para estudiar todos los días, primero y principal, cumplirla, porque un día que no me siento a estudiar es un día que ya se pierde la continuidad, que ya después baja la retención, después me cuesta más, es como cortar la continuidad en el entrenamiento del gimnasio, si se quiere. Ya después te cuesta más, es como que te andes más a procrastinarlo. Entonces, para poder avanzar con las últimas materias de la carrera, con una hora de estudio promedio por día. Para resumir, punto número uno, sostener la continuidad, o sea, sostener ese compromiso, ya que van a hacer sesiones cortas, poder sostenerlo. Eh, y en segundo lugar, cuando concretamente nos sentamos a estudiar, ya tener esa sesión planificada para no ponernos a divagar o organizar las cosas ahí, ya tenerlo planificado, tener los objetivos, prever de aplicar alguna técnica de fijación que a mí me ayude a consolidar lo que estudié. Listo, hoy avanzo con la unidad 2.
tengo que tener una técnica de fijación para poder retener esos conocimientos hasta la siguiente sesión de estudio. Eh, y al final de la sesión también tener alguna forma de medirlo, ¿no? Lo que hablábamos recién, tener alguna forma de traquearlo, de ponerlo en número, ya sea en porcentaje de cumplimiento, ¿no? Tenía que cumplir con estos objetivos, tenía que avanzar hasta determinada parte de la unidad, por ejemplo. Bueno, cuánto cumplí de ese objetivo, cuánto avancé, o si medimos el porcentaje de retención, bueno, si fue un 20% y fue un 20% y significa que todo lo que hice antes lo hice un poco a medias, ¿no? Bueno, medirlo y después sobre esa métrica hacer autocrítica. Bien, esa es la receta. Así el que está escuchando del otro lado se puede hacerse su listado de ítems, porque muchas veces hablamos de esto, ¿no? O yo hablo mucho de esto en la academia, en el contenido y demás, en historias, de, che, no importa que tengas 1 o 2 horas de estudio para estudiar por día, a la par del laburo, a la par de... Se puede. Y por ahí, ¿no? Recibo comentarios como de, no, nada que ver, te tenés que sentar 6 o 7 horas y no hay forma, o no, tenés que desde la mañana hasta la noche, eh, más, viste, los escépticos de, bueno, ¿con qué técnica, viste? Como si fuera una técnica puntual y es como, no, va más por un lado más metódico y estructural que por una técnica, no sé, traída de la India. Esas Claro, sí, cosas sí. medias raras, eh, más que del tiempo en sí. Bueno, bien, perfecto. Cerramos con la masterclass. Sigamos con tu proceso. Bien, hicimos esos ajustes. Rendiste, aprobaste. ¿Qué cambió? Por ahí haciendo un poco de memoria, porque vos todo esto rendiste en diciembre. Nosotros estamos grabando esto en julio, vos rendiste en diciembre del año pasado. Haciendo un poco de memoria, ¿qué sentiste de distinto en el examen a la hora de rendir? En cuanto a cómo te sentiste vos, en cuanto a cómo, cómo pudiste comunicar o explicar los conceptos, lo que se te fue pidiendo. ¿Qué cambió concretamente a la hora de rendir? Porque la materia era la misma, el profesor era el mismo, probablemente hasta los temas por los que se te preguntaron eran los mismos. Eh, ¿qué fue? ¿Qué pasó de diferente para que vos puedas aprobar? Y ese día fue un poco todo distinto. O sea, si hago memoria, fuimos a rendir y cambió. O sea, en ese momento estaba preparado para, o sea, rendí una parte práctica normal. Me fue bien, digamos, fue como se había dado las veces anteriores. Este examen en particular se rendía un día la parte práctica y a los días te decían si estabas aprobado o no, y si estaba todo bien, estabas aprobado, ibas a la parte teórica que era otro día. Entonces, en el medio te decía pero si certidumbre por ahí de si estaba bien o mal. Pero en la parte práctica estaba confiado, así que ya iba por ahí repasando un poco más para rendir la parte teórica, que era una instancia donde nos sentábamos en el aula y el profesor iba acercando, te iba haciendo, te daba un tema, vos preparabas ahí lo que te hiciera falta para explicar, digamos. Iba de a uno, digamos, tomando ese tema. Si estaba muy bien, te daba un tema más corto y si estaba, vamos a decir, te daba un tema más y si no, no cerraba la idea, te daba un tercer tema, digamos. Y por ahí si el primero estaba muy mal, directamente ya eh, estaba desaprobado, digamos. La bocha. Claro. Y ese día, cuando después que me dan el aprobado de la parte práctica, bueno, rendimos con un compañero, fuimos a rendir los dos juntos. La parte teórica llegamos y no me acuerdo qué había pasado en la facultad, que había como un evento, que había mucha gente rindiendo, mucho de ingeniería química ese día, en ese caso, y como que no conseguimos aula, ya, todas esas situaciones son, te ponen un poco más nervioso, digamos, si quieres, pero en ese momento no me sentía tan nervioso, la verdad. Venía muy seguro, muy seguro. Mi compañero estaba un poco nervioso.
pero yo me sentía más seguro que otras veces. Y bueno, nos cambiaron toda la metodología de examen, la cambiaron ese día, dejó de ser oral y pasó a ser escrita, con preguntas que por ahí no, no, no eran las mismas que te hacían en el teórico, digamos, entonces fue como, ahí había que adaptarse en ese momento, había que estar preparado. Y bueno, preparé el léxico, digamos, el examen eh, teórico lo pasé a escrito, digamos, porque tenía que explayarme lo más que pudiera porque eh, lo que está ahí es lo que está ahí, digamos. Si no está, no está. Corta, digamos. Exacto. No hay más que hacer. Que por ahí uno, el teórico, puede hacer un agregadito ahí en el momento. Bueno, uno va a dar un plus ahí. En la parte escrita, no, lo que está es lo que está. Es lo que Nos está cambió un ahí. poco las preguntas. Sí, un poco las preguntas. Entonces, bueno, ahí me puse a escribir lo más que pudiera y a los días nos dio y estaba todo aprobado, por suerte. Pero fui uno de los primeros que entregó, la verdad, sí. O sea, ese cambio ahí de último momento no me afectó, digamos, si se quiere. Que en otro momento capaz que me hubiese estabilizado, digamos, capaz que yo venía preparado para cierta forma y me cambiaron la metodología, digamos, ahí en el momento. Pero no cambió, digamos. Venía preparado para todo, digamos, si quiere. Estás Ese preparado para fue ir a la un poco la guerra. idea. Bueno, es un Sí. poco este concepto del por ahí. Hablamos en la academia de rendir y aprobar de forma predecible, que esa predecibilidad por ahí no tiene que ver con estudiarte justo lo que te van a evaluar, porque la realidad es que no lo sabemos. No sabemos precisamente qué es lo que el profesor te va a preguntar, ni el profesor mismo lo sabe hasta ese día, como te pasó a vos que lo cambiaron en ese momento, sino que tiene un poco más que ver con que la preparación previa te dé las herramientas para poder afrontar todas esas posibilidades. O sea, no solo en términos de conocimiento, porque de vuelta, el tema es el mismo. Unidad 2 la leíste, la estudiaste, listo, el tema es el mismo. Después está en poder tener la capacidad de, como decíamos, ¿no? Poder encontrar esa información en la cabeza, primero y principal, y después, bueno, poder resolver el ejercicio que sea que se te dé, la pregunta de teoría aplicada, o explicar la unidad completa, o sea, para ahí tener como todo ese background, digamos, de herramientas, sea lo que sea que se te pida ahí en el momento. Porque pasa mucho esto, ¿no? Dentro del programa, de hecho, lo vemos un montón por ahí, es decir, uy, este tema puntual que nunca preguntan, justo esta instancia fui yo, y sí, y hay que prepararse porque o sea, de forma integral, ¿no? Por ahí el estudiante está como muy seteado a, bueno, esta pregunta la toman siempre, entonces me estudio la respuesta. Error, el peor error que puedes cometer, porque te arriesgas a perder, a comerte un bochazo, un aplazo, pero ponle que eso no te interesa, ponle que vos no tenés drama, en que te desaprueben, tenés que esperar a otra mesa de final, o sea, son mínimo 2 meses más de seguir estudiando la materia, todo por no haberle dado, viste, como ese énfasis. Me acuerdo que incluso nosotros hablamos en la entrevista inicial que tuvimos antes de encarar el proceso, esto de, che, si te vas a sentar a estudiar, después de toda una jornada laboral, que llegas cansado, que probablemente no tenés ganas, y así todo haces el esfuerzo de sentarte a estudiar, hagamos que esa preparación sea completa, o sea, que te permita llegar, ¿no? A rendir y aprobar. Así que bueno, tiene que ver, ¿no? Viene como un poco más por este lado, que es exactamente el mejor ejemplo de lo que te pasó a vos en el examen. Eh, Bien, algo más te iba a preguntar sobre Sí. esto. Ahora me Un había hecho comentario más algunas por ahí quería anotaciones. decir. Sí, decime, decime. Por ahí sí, es como vos decís, por ahí uno se prepara para, che, estos temas, uno sabe, estos temas son los que salen, en su mayoría. Uno por ahí le da foco en eso, pero no quiere, es probable, hay una probabilidad que salga el otro tema. Porque es así, el programa y la materia, te pueden tomar cualquier tema y es así.
uno por ahí está estudiando, sabe que puede salir, pero hay menos probabilidad, digamos. Entonces, como que es más fácil, porque es verdad, es más fácil dejar ese tema de lado y hacer el foco en los otros que estudiar toda la materia. Pero ahí es un poco terminar apelando a la suerte o al día que tuvo el profe, digamos, que le dio por tomar los temas que toma siempre. Y capaz que era un día que vino creativo y le pintó tomar el tema ese que nadie ve o que uno le da poca importancia, porque a veces dice, no, este tema es fácil, ni bola le doy. Y bueno, te lo toman y te lo toman en profundidad encima. Y entonces ahí te liquidan y uno por ahí no tiene que apelar a la suerte, sino apelar a los conocimientos que tiene uno y a uno mismo, a su desarrollo, digamos, su forma de rendir y mostrar sus conocimientos, no a la suerte misma, porque si no puede salir mal, digamos. O no quiere decir que vaya a desaprobar siempre, pero puede ser que tenga suerte, pero no, uno no tiene suerte siempre, es así. La suerte no se busca por ahí, sabemos decir nosotros. O sea, uno la crea su suerte, digamos. No es que viene a sí misma, digamos. Uno crea esa suerte. Tal cual, Esa. sí, 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 tal cual. Y por ahí también esto, ¿no? Por ahí uno, está bien, la carrera es un proceso, la carrera de grado es un proceso tan largo que uno por ahí va perdiendo como el foco un poco en el camino. Y está bueno como volver a retomarlo cuando uno por ahí se desvía un poco. Eh, ¿No? En este foco de, che, yo estoy estudiando, pero yo no estoy en la secundaria, ¿no? Ya no es que me mandan mis papás y me obligan. Yo me metí acá, yo me metí a la carrera y yo me quiero formar como profesional, o sea, porque la carrera en realidad es eso, si te pones a pensar, es una etapa de transición, si se quiere, del mundo académico, o teórico, o técnico, a un mundo práctico, pragmático, profesional, ¿no? El mundo real. Entonces, sí, estoy preparando la materia, pero estos contenidos, más allá de que me los tomen o no me los tomen en el examen, son cosas que yo tengo que saber porque forman parte de mi saber como ingeniero. Termina siendo como una cuestión más ética que una cuestión puramente académica. Y eso es un poco lo que se evalúa también en esa recta final. Me acuerdo que lo hablamos incluso en la entrevista inicial. Esto de, che, sí, el profesor está buscando más tecnicismo, está buscando más profundidad, está buscando más exactitud, pero porque el tipo tiene la obligación ética, moral y profesional de asegurarse de que si te aprueba, vos vas a salir de esa aula siendo su colega. Entonces tiene la obligación moral de no darle al mundo un ingeniero poco capacitado, digamos, ¿no? Que es un peligro, en realidad. Claro. Está siendo cómplice, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista eso. Yo puntualmente en el programa lo veo mucho esto de, no, bueno, pero que más o menos, si el profe más o menos me entendía, no sé por qué no me aprobó. Y es tu última materia y te recibís. O sea, depende de tu desempeño ahí, demostrar si sos apto para ejercer la profesión o no. En cómo te comunicas, en tu saber técnico, o sea, ya no es solamente, viste, responder puntualmente lo que se te pregunta, sino todos los otros condimentos. Volviendo al proceso, entonces, eh, rendiste en diciembre, te cambiaron toda la dinámica en el mismísimo momento, aún así pudiste responder, pudiste hacer lo que se te pidió y aprobaste. Y después de eso, cómo siguió tu vida? ¿Cómo siguió tu profesión? ¿Te quedaban las PPS en su momento también para presentar? Contanos un poquito cómo fue ese post examen. Se sintió un alivio muy grande. Al principio, que no, es como que no caes, digamos, porque venías medio golpeado, si se quiere, digamos, ahí. No cae y después era una alegría muy grande porque ya estaba recibido, digamos, la PPS me quedaba, es un trabajo que está aprobado, nomás que tenía que dar una presentación, que también, bueno, me había preparado para eso, pero era más un trámite
que una instancia en sí de examen, digamos. En Así que febrero la sí, presentaste. O sea, cosechando. vos Esa la oficialmente presenté en febrero, sí. te recibiste en No, la febrero. presenté, Claro. sí, en febrero y a la semana siguiente hice la firma de libreta de tesis, una cosa así fue. Creo que fue una Claro. semana y una semana. O sea que hace Eh, 5 meses fue el 19. que ya sos Sí, ingeniero. ingeniero. Bien. Sí. Y a día de hoy, ¿cómo te proyectas? Ya has recibido, tanto quizás en el ámbito académico como en el profesional, no sé si lo que nos quieras contar, ¿no? ¿Tenés proyecto de seguir quizás haciendo, no sé, otra especialización, un posgrado, algo por el estilo? ¿Lo querés dejar un poco en pausa y ahora querés enfocarte un poco más en la carrera profesional en sí? Un poco cuál es tu proyección. Sí, yo soy un poco de la filosofía que uno nunca termina de aprender y el saber no ocupa lugar, digamos. Entonces, un poco me gusta estar actualizado y siento que no es excluyente que vos seas ingeniero químico, no te excluye de otras materias o conocimiento que por ahí abarcan otras carreras que por ahí en ingeniería química no es. Eh, y eso es por ahí por donde va mi foco un poco. Que por ejemplo, yo sé que o sea, yo sé cada uno sabe, digamos, yo sé mis debilidades o por ahí mis puntos flojos, si se quiere. No son como debilidades en sí, sino son como que no están explotadas, digamos, si se quiere. Están ahí, pero no están explotadas. Entonces como que hay que elaborarlos un poco. Y un poco voy encarando un poco por ese lado, más soft skills ahí. Voy más un poco por ese lado, que es el lado menos explotado mío, si quiere. Yo soy bastante estructurado en esas cosas que hago cálculo, que por ahí eso lo tengo muy sólido, digamos, si quiere, a mi parecer. Entonces por ahí voy un poco ampliando mi lado de habilidades un poco más blandas, más de gestión. Un poco va por ese lado más con mi rol laboral que tengo actualmente, que si bien yo creo que han ido creciendo esas habilidades, siento que falta todavía trabajarlas un poco más. Entonces voy más por ese lado ahora, actual un poco, sería mejorar mis habilidades para desenvolverme en lo laboral de otra manera. Un poco por ahí va el objetivo actual. eh, y va un poco por eso, digamos. Ese por ahora es el objetivo, digamos. Si bien académico y laboral van de la mano en este caso. No siempre es así, 100%. en este caso sí. Sí, 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 cien por Así que ciento, bueno. 100%. Bueno, qué bueno que te abras también, ¿no? A decir, che, el lado, en este caso, ¿no? Por ahí las habilidades como laterales o blandas que terminan de complementar, por ahí no hacen quizás a tu saber técnico, pero sí a tu perfil en sí, ¿no? Integral, profesional y como persona también. Se termina trasladando a todos los ámbitos. Eh, Nada, por ahí decir, che, acá por ahí necesito trabajar un poco más o hacer un poco más de foco, quizás no es lo que más natural se me da, ¿sí? Personas que por ahí tienen como muchas habilidades blandas, muy desarrollada esa parte, pero poco conocimiento técnico, le cuesta como un poco más esa parte, en tu caso es completamente lo opuesto, pero digo, qué bueno que te abras como a decir, che, un poquito más una cuota un poquito más grande de esfuerzo, capaz que me incomoda un poco más, porque no es algo que naturalmente no sienta que me nazca o que se me dé, pero abrirte a decir, che, profundicemos ahí. Por ahí no es el ámbito en el que más cómodo me siento, pero bueno, profundicemos ahí, lo desarrollemos y ya después es una habilidad más que es como toda capacidad que uno trabaja, ¿no? Que una vez que uno lo desarrolla, ya está. Pasamos a lo que sigue. Claro, si fuera por preferencia, prefiero estar con la computadora, con calculadora, con cuaderno, con lo que sea, y trabajando Que solo, nadie me capaz. O joda. sea, ese sería como sin salir de Tu mundo mi zona de ideal. confort, digamos. Claro, sería un poco así. Y la realidad es que en lo laboral, casi que eso no lo hago, digamos. O sea, lo hago muy pocas veces, eh, porque bueno, gestión de personas, de grupos, trabajo con con otras áreas de la empresa.
que por ahí tiene mucho más carga de habilidades blandas, de expresarse, de mantener por ahí el punto, la perspectiva de uno, porque hay veces que también estás en una reunión pesada, digamos, de todas áreas pesadas, digamos, que cada uno mantiene su perspectiva de área, porque no está mal, digamos, no es que nos chocamos y nos peleamos para ver que tienes razón, digamos, son perspectivas distintas vistas desde ese lado, porque surge un X problema, digamos, y bueno, ahora ¿qué hacemos? Yo, del área de mantenimiento, te van a decir, che, este repuesto viene solo de importación, demora 15 días. Yo trabajo en la parte de planificación de una empresa, entonces, bueno, la parte de planificación, ¿cómo lo confrontamos? Porque ese, claramente yo no le puedo salir a discutir, tráemelo ya, porque no puede venir ya. Digamos, me mantienen, le van a decir eso y hay un poco llegar en común acuerdo y discutir y demás, pero todo eso lleva mucho por ahí habilidades blandas y también un poco de aceptación, de estar preparado para el riesgo, digamos, o situaciones que por ahí yo trabajé toda la semana, una planificación perfecta con todo que todo anda bien. Y bueno, y después surge una cosa así y tengo que cambiar todo y lo tengo que cambiar, tengo que estar, tengo que aceptarme, adaptarme y estar dispuesto a cambios, expresar por qué se cambia, porque después eso es un informe, por qué se cambió y demás, y todo así, digamos. O sea, está buena esa parte también, es muy ingenieril, porque, o sea, el fin y al cabo de un ingeniero lo que yo creo es generar ingresos o aumentar la productividad lo más que se pueda, digamos, es llevarlo un poco a eso, llevarlo a números monetarios, es la idea. Y bueno, un poco con la situación que uno tiene, ¿no? Hay veces que la situación se Tal supera cual. y se puede hacer lo que hay. Eh, pero bueno, eso por ahí conlleva mucho de esas, como te digo, habilidades de gestión y soft skills que por ahí Sí, no muchísimo. están del todo explotadas. Gestión, comunicación, negociación también, en el buen sentido de la Negociación, palabra, escucha activa, sí, 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 sí. Bueno, el ingeniero de por sí, o sea, el perfil del ingeniero, eh, bueno, tiene todo este condimento más blando, si se quiere. Esto, liderar personas, gestionar equipos, hacer informes, documentación. Bueno, por ahí tener las conversaciones más difíciles entre áreas dentro de la misma empresa. O sea, el perfil en sí eh, del ingeniero promedio es como que tiene todos esos condimentos que en la facultad rara vez se los trabaja. Y también está bueno como esto, ¿no? Es decir, eh, no vamos a aprender en la facultad, o no es la obligación de la facultad enseñarnos absolutamente todo. También hay que movernos un poquito de nuestro lado, decir, ok, ¿qué es lo que tengo que poner en práctica el día de mañana? ¿Qué habilidades necesito? Bueno, eh, tenemos dos opciones, o lo trabajamos post carrera o lo trabajamos durante, ¿no? Porque uno por ahí tiene sí, como estoy de acuerdo. esta falsa ilusión de, bueno, cuando me reciba ya voy a ser un crack de la vida, me la voy a saber toda, entro en la empresa así como así a trabajar, y en realidad hay como muchas otras cosas que se ponen en práctica entre medio, que ya una vez que vos egresás, eh, en el laburo ya es como que se asume que tenés esas habilidades y esas capacidades desarrolladas. Bueno, podríamos hacer un podcast completo de eso, pero se entiende Creo que no se apunta por entiende ahí. la idea. Bueno, así que ahora estás un poco como más perfilado para ese lado, para trabajar un poquito más en en toda esa parte más blanda, que es un mundo también, ¿no? Es un mundo y no hay techo. Bueno, Santi, ya para ir cerrando un poquito bueno, con todo lo que venimos charlando y con tu experiencia. Me interesa saber qué le dirías a una persona, a un estudiante que está en la situación de aquel Santi de noviembre del 2025, con las últimas materias de la carrera, ya sea de ingeniería química o de cualquier otra especialidad o carrera inclusive. Nada, ¿qué le dirías? Por ahí medio con que
medio en esta disyuntiva de, che, ya aprobé todas las materias de la carrera, eh, avancé hasta acá, así que claramente la capacidad no me falta, pero aún así no estoy pudiendo avanzar, ¿no? Por ahí un poco también combinando esa vorágine del mundo laboral. ¿Qué te dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué te hubiese gustado que te digan a vos en ese momento? Situándome, digamos, por ahí naturaliza que el ingeniero no es alguien de la NASA. O sea, vos sos ingeniero, pero no es que sos un alien o alguien extremadamente como que nació grosso y es ingeniero, digamos. No, es un conjunto de cosas, de esfuerzos, de dedicación y paciencia también en uno mismo, mucha paciencia en uno mismo, de dedicarle tiempo, che, esto ahora no me sale, bueno, sigo un poco, lo sigo elaborando y ya me va a salir, o sea, un poco hay que ser paciente con uno mismo, no es que hagas algo a la primera y te va a salir, no siempre es así, a veces sí, a veces no. La disciplina y la constancia son clave a la hora de ser ingeniero. Hay gente que sabe un montón, que es muy capa, pero no necesariamente quiere decir que se va a recibir al toque. Hay un montón de situaciones que pasan en el medio que por ahí, no es que te impiden, sino que son dificultades o una lomadita que está ahí en el camino. Bueno, hay que buscarle la vuelta un poco. Eso también hace al ingeniero, digamos. Por ahí buscarle la vuelta. Eh, A veces yo digo, nos miremos de arriba de un poco, ¿no? Nos miremos del palco si hace falta, digamos. Pues por ahí uno se lo mira muy de frente y parece que es imposible o que es extremadamente difícil. Y hay que abstraerse un poquito y verlo un poco de arriba. Y eso te cambia mucho la perspectiva de las cosas por ahí. Así que es un poco más que todo que hay que ser, en resumen, digamos, paciente con uno mismo, mantener una constancia, eh, con mucha voluntad interna, porque si uno no tiene la voluntad de recibirse, no se va a recibir, es así, quiera o no, le duela a quien le duela, dirían por ahí, es que parte de uno, digamos. Si uno no lo cree, no se siente en pos de, no, no lo va a lograr, es así. Será por ahí un poco crudo, pero en la realidad sí, uno no tiene esa creencia o voluntad propia de sí mismo de lograrlo, no lo va a lograr. Las cosas no vienen solas, digamos, hay todo un trabajo atrás, digamos, de constancia, disciplina, bueno, mucho de autocrítica, de saber que hay que corregir, de ser duro, duro. No es duro, digamos, de ser real, claro, la métrica es la métrica, por ahí, o sea, si lo medimos y es así, hay que elaborar un poco más, a veces hay que volver dos casillas para avanzar más, es así. Ah, Eh, bueno. y, y bueno, es un poco lo que me diría en ese momento, que por ahí estás muy en el bajón, porque es verdad, te bajonea mucho y por ahí necesitas eh, que alguien te diga algo así, que es verdad, hay que ser paciente. Por ahí esa Una parte de realidad. paciencia, yo soy medio ansioso, me cuesta por ahí ser paciente y es algo que laburo día a día, digamos. Y siento que fui muy paciente con esta materia, fue la verdad, paciente, digamos. Fuiste Y bueno, paciente, un poco pero eso. yo creo que pegaste el volantazo en el momento correcto. Imagínate, si vos hubieras decidido recursar la materia, decir, bueno, listo, ya la rendí 3 veces, la recurso, hoy la estarías recursando. O sea, hace 5 meses que estás recibido, ya proyectando en el mundo laboral, o sea, proyectando tu carrera profesional, o sea, estás en otra etapa de tu vida. Si vos en ese momento no hubieras pegado el volantazo, hoy no estarías recursando o estarías todavía preparando el final, eh, porque se alarga, se alarga, se alarga, así que es no como un poco un mix de tener la paciencia para con el resultado
pero urgencia, ¿no? Para con las acciones, de decir, che, si lo que vengo haciendo no viene encaminado y pegamos el volantazo, no nos estamos esperando, o no dejemos la materia de lado, lo dejamos en stand-by, viste, en suspenso y queda ahí. Siendo como un resumen, ¿no? De tu proceso. Además, Bueno, perfecto. hay una frase que me quedó de un profe de la facultad que me choqueó, que me cambió un poco la forma en como yo veía las cosas, digamos, que me dijo en la competencia laboral, dice, yo me encargo de contratar gente para puestos Sí, y yo veo todos ingenieros, o sea, ¿cómo sé yo cuál ingeniero es mejor, digamos, o cómo elegir a alguien, digamos? Y me fijo en qué más tiene, además de ingeniero. Y a mí me quedó el además de ingeniero, o sea, para arrancar a hablar, hay que ser ingeniero, digamos. O sea, en ese momento era arrancar a hablar, o sea, y yo ni siquiera estaba en el podio, si se quiere, digamos, ahí para discutir en la mesa. Y eso a mí me choqueó mucho y por ahí tenía la cabeza también en eso, como, ¿cómo voy a competir si ni siquiera soy ingeniero? Si estamos hablando de que la mesa, el grado mínimo es ingeniero, después yo puedo mejorar por otro lado, tengo otras cosas para ofrecer, pero en el mercado laboral la competencia es esa, digamos. Ahora el grado mínimo, ahora, en otra época capaz que era tener un secundario. Ahora estamos hablando de una carrera universitaria, por ahí el grado mínimo. Entonces, hay que apuntar a eso, digamos. Si mínimo tengo que tener eso, eso tengo que tener mínimo. Después veré qué otras competencias, qué otras habilidades, qué otras cosas puedo tener. Pero si no, compito con el mínimo. No tenés. No puedes competir ahí en el mercado laboral si quiere, digamos. Por lo menos en ese momento me pasó eso. Y también lo veía en la realidad cuando buscaba trabajo. Eh, bueno, un poco eso me quedó. Creo que eso también fue parte de tener en la cabeza recibirme. Por ahí. tener ese norte claro. Sí, 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 de vuelta, podemos poner en tela de juicio si está bien, si está mal, si el mundo debería funcionar así o si de otra forma sería mejor, pero concretamente es lo que sucede, así funciona y si uno quiere estar en esa mesa, uno quiere poder pararse en la fila, bueno, tiene que cumplir esos requisitos. Es así. Bueno, ya estás en la mesa, ya estás en la fila. Te felicito por tus logros, por el proceso. Y nada, hoy nos toca trabajar como colegas. Ya una vez recibido, nos toca trabajar como colegas dentro de la academia, así que nada, ya transicionamos a, a otra etapa inclusive. Bueno, Santi, muchas gracias por tu tiempo. No te desconectes. Ahí hacemos el cierre nosotros, pero muchas gracias por tu tiempo, por animarte a compartir tu experiencia. Eh, y nada, a seguir por más. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para poder llegar a más personas con este mensaje. Espero volver a encontrarte en el próximo episodio.